El expediente que la Corte Suprema de Justicia tenía abierto contra Gustavo Petro por presunta financiación ilegal de su campaña fue clausurado porque los magistrados no encontraron evidencia de financiación ilegal, sino un discurso político en la denuncia. Esta semana pasó semidesapercibida la decisión de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de inhibirse de investigar al presidente electo Gustavo Petro, es decir, de no abrirle ningún proceso por la presunta financiación ilegal de su campaña presidencial de hace 4 años, cuando se enfrentaba a Iván Duque. Inhibirse de abrir investigación formal contra Gustavo Francisco Petro Urrego, de acuerdo con la parte motiva de esta providencia. El abogado barranquillero Eduardo Rincón Herrera, quien se presenta como presidente de una agrupación denominada Asociación Colombiana de Factoring, fue quien denunció a Petro ante el Consejo Nacional Electoral, pero sin aportar pruebas jurídicamente válidas, según se desprende de la decisión de la sala. Las consideraciones del denunciante de Gustavo Petro eran especulativas y de carácter político. El hecho de que el señor Petro sacara una copiosa e inusitada votación en el Departamento del Atlántico el domingo 27 de mayo de 2017, que ascendió a 331.687 votos, igual a 38.52%, crea un ambiente de duda sobre la pureza de la votación, porque nunca ni el Partido Comunista, ni el Polo Democrático, ni la Alianza Verde, ni la Unión Patriótica, y menos el Partido FARC, u otros partidos y movimientos afines a la izquierda, han sacado semejante caudal en la historia del país en ese departamento. El extraño relato del abogado se centró en que la empresa colombo-venezolana Monómeros S.A., con domicilio en Barranquilla, según aseguró y de nuevo sin pruebas, había financiado por órdenes de Chávez y de Maduro campañas políticas en beneficio de, comillas, la extrema izquierda alineada con la revolución bolivariana. Eso solo basta para un ambiente de suma preocupación asociada a que una empresa petroquímica del tamaño de Monómeros S.A. se preste para mover sumas de dinero circulante en volumen significativo para los fines que motivan las preocupaciones aquí expuestas. El denunciante Rincón Herrera le aceptó a la Corte que la única fuente de sus afirmaciones eran informes de medios de comunicación de la costa. Es que como yo no vivo metido en esos avatares de la política, de la mecánica electorera, ese tema no me interesa. Entonces yo puse en conocimiento, en averiguaciones, esas dudas que tenía, y a mí no me correspondía luego demostrar si hubo o no, sino lo que resultara de la investigación por parte del Poder Electoral. Es que a mí no me corresponde demostrar. A pesar de la debilidad de la denuncia, la Sala de Instrucción desplegó actividades investigativas y concluyó que la denuncia era infundada en todos sus apartes. Ese conflicto no existe. Los magistrados Héctor Alarcón y Francisco Farfán se apartaron de la decisión, pero no por desacuerdo con la conclusión, sino porque consideraron que con la elección de Petro como presidente de la República, ese proceso debía ser trasladado a la Comisión de Investigación de la Cámara de Representantes. La magistrada Cristina Lombana también salvó voto. El presidente electo Gustavo Petro anunció hoy en su cuenta de Twitter el nombre de su tercer ministro, la dramaturga Patricia Ariza, como titular de la cartera de Cultura. Eduardo López Juque. Mónica, ella, el canciller Álvaro Leiva y el ministro de Hacienda José Antonio Campo son figuras de reconocida trayectoria en sus especialidades. A cuentagotas y en su cuenta de Twitter, el presidente electo Gustavo Petro está revelando quiénes lo acompañarán en el gabinete en el inicio de su mandato. A diferencia de 2018, cuando los seleccionados por Iván Duque, como Carmen Vázquez, no le decían nada al mundo de la cultura. Alberto Carrasquilla generaba dudas por sus líos con los bonos de agua, y Carlos Holmes Trujillo, a quien lo criticaban por el giro político de 180 grados del liberalismo hasta el uribismo. Petro se está rodeando de personajes experimentados y con trayectoria internacional. Como un universo. La santanderiana Patricia Ariza, cofundadora del Teatro de la Candelaria, junto con Santiago García, y fundadora y presidenta de la Corporación Colombiana de Teatro, ha sido activista por la paz y promotora de la cultura por la reconciliación. Graduada en la Escuela de Bellas Artes de la Nacional y con doctorado honoris causa del Instituto Superior de Artes de Cuba, Ariza es una de las figuras más respetadas en el mundo de las artes escénicas, galardonada con el Premio Nacional de Derechos Humanos y merecedora de decenas de reconocimientos internacionales. Ella fue anunciada hoy por Petro como su ministra de Cultura.
Economista de la Universidad de Notre Dame y doctorado en Economía de la Universidad de Yale, José Antonio Campo es el ministro de Hacienda designado por el presidente Gustavo Petro. Caleño próximo a cumplir 70 años, Ocampo se ha desempeñado como ministro de Agricultura, ministro de Hacienda y director de Planeación Nacional, además de codirector del Banco de la República. En el ámbito internacional, es uno de los economistas más respetados, destacando su trabajo como secretario ejecutivo de la CEPAL y secretario adjunto para asuntos económicos y sociales de la ONU. Ocampo es profesor permanente de la Escuela de Economía de la Universidad de Columbia. Bien, hay expectativas del otro lado. Concejal, diputado, representante a la Cámara, senador, ministro en el gobierno de Belisario Betancur y miembro de la Asamblea Nacional Constituyente. Es el recorrido político de Álvaro Leiva Durán, nuevo canciller colombiano, hijo del dirigente conservador y varias veces candidato presidencial, Jorge Leiva Urdaneta. Señalado como un conservador rebelde, Leiva ha dedicado gran parte de su vida política a buscar espacios de diálogo con los grupos guerrilleros desde 1984, lo que le ha valido señalamientos de la extrema derecha. Ya va siendo hora de que los usuarios de carro obtengan la renovación de su seguro obligatorio de accidente de tránsito. Les recordamos para qué sirve y cómo obtener rebaja. Según Fasecolda, durante el año pasado hubo más de 7.300 muertos por accidentes de tránsito y en lo que va de 2022, cerca de 423.000 personas han recibido atención en salud por siniestros viales, razón por la cual el SOAT, seguro obligatorio por ley, es una necesidad que no se puede obviar. Esta póliza puede adquirirla fácilmente a través de los canales virtuales de su entidad financiera. Conozca su cobertura. Primero, el SOAT garantiza la atención médica integral e inmediata a todas las víctimas del accidente de tránsito, ya sea conductor, peatón o pasajero. Esta prestación tiene un tope que va hasta 800 salarios mínimos legales mensuales vigentes y comprende desde atención en urgencias hasta rehabilitación física y mental. Segundo, en caso de un siniestro, el SOAT cubre los gastos de transporte hasta la clínica que esté más cerca. Esta parte tiene una cobertura de hasta 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Tercero, con el SOAT se paga una indemnización hasta de 180 salarios mínimos legales mensuales vigentes en caso de que el accidente genere una incapacidad permanente. Cuarto, si la contingencia ocasiona fallecimiento, con el SOAT usted puede cubrir gastos funerarios hasta por 750 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Recuerde que puede acceder a un descuento del 10% si en 2021 no afectó o usó este seguro y si renueva la póliza antes de su vencimiento. Colombia ha acumulado 232 muertes por COVID en las 2 semanas que han transcurrido desde que el gobierno decretó el fin de la emergencia sanitaria. El ministro de Salud sostiene que van a subir aún más. Camilo Galán. Mónica, hoy el país tiene 25.000 casos activos, los más graves mayores de 70 años por ser los más vulnerables y los menores de 5 años que no tienen esquema de vacunación. 9 días después de que el gobierno nacional anunciara el fin de la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, informó que el país atraviesa una 5ª ola de contagio. Evidentemente ya nos encontramos en un 5º pico. Ese se ha venido extendiendo por diferentes ciudades de Colombia, especialmente en el área urbana y en algunas regiones con mayor afectación que otras. Ya se nota una transición hacia las áreas de mayor afectación como Valle del Cauca. Bogotá también tiene una afectación importante. Según el ministro, los 132 fallecidos de esta semana muestran una estabilidad frente a los 100 de la semana anterior. De igual manera, los 25.000 casos activos reportados, de los cuales 7.179 son en Bogotá, pero aseguró que estas cifras continuarán subiendo. Es probable que este número de fallecimientos vuelva a incrementarse para las siguientes semanas, de manera que lo que uno esperaría es que vamos a tener un crecimiento importante en el número de casos y en el número de personas afectadas. Los análisis de este nuevo pico reflejan que la mayoría de víctimas mortales son personas mayores de 70 años, mientras que en hospitalización hay afectación en los dos extremos, niños jóvenes y personas adultas mayores. Estos dos grupos son grupos de mayor sensibilidad. Los jóvenes, por el hecho de que no se han vacunado, un grupo muy importante de niños todavía no tiene acceso a la vacuna. Y en los adultos mayores,
el tema del refuerzo es un tema supremamente importante. Y la importancia de volver al uso del tapabocas en espacios cerrados y cuando esté cerca de personas mayores. De ahí la importancia del uso de tapabocas, el cual es una de las medidas más eficientes para evitar la transmisión y el contagio. Por ahora, una recomendación fuerte, no obligatoria, pero sí para todos, para que podamos hacer ese uso en espacios cerrados y en presencia de personas con factores de riesgo. Por último, el jefe de la cartera de salud pidió a las EPS un esfuerzo mayor para convocar por diferentes medios a mayores de 70 años para que acudan a la vacunación y además la realización de pruebas por parte de las entidades prestadoras de salud en los 3 grupos habilitados: menores de 3 años, mayores de 50 y las personas con comorbilidades, pues son estos los de mayor riesgo y probabilidad de complicaciones.